buenas, bienvenidos a las entrevistas de Religión Digital. Hoy tenemos el placer de presentarles y de poder conversar con él, con el padre Miguel Ángel Horcasitas. Es el provincial de los agustinos, ha sido prior general durante 12 años, es historiador de la Iglesia, es el comendador de los Jerónimos y otras muchas cosas más. Miguel Ángel, bienvenido. Muchas gracias. Naciste en Madrid. Sí. Eres madrileño de pura cepa. Madrileño, sí, del centro. Del centro. Y además estudiaste en los agustinos. Estudié en los agustinos en un colegio que tenían entonces en la calle Valverde, que es el antecesor de lo que es hoy el Colegio Valdeluz, que se trasladó de allí del centro al barrio del Pilar. O sea, que fuiste agustino desde siempre. Sí, desde teniendo creo que 3 o 4 años. Fui al colegio, allí estudié párvulos y toda la primaria y bachillerato elemental. ¿Cuándo decidiste hacerte agustino? Pues fue justamente terminando el bachillerato elemental, muy pronto. Decidí y quise ir al seminario entonces y lo hice. A pesar de que había ciertas dificultades o que no todos lo veían con buenos ojos, pero me pareció, yo tenía mucho interés en dar ese paso, de hacer esa opción. ¿Tus padres lo aceptaron bien? Mi padre falleció cuando yo era muy pequeño. Él tenía 34 años cuando falleció de un problema de corazón en el año 48, de manera que vivía solamente mi madre y éramos tres hermanos, yo soy el del medio. Vivíamos con mis abuelos maternos, también en el centro de Madrid. Entonces, a la hora de plantearlo, pues bueno, veían dificultades que entiendo que son lógicas, pues que pudiera ser una decisión inmadura, que preferían que esperara más tiempo antes de dar ese paso, pero la verdad es que yo tenía un poco la intuición de que si esperaba mucho después no iba a hacerlo, entonces me empeñé en hacerlo y lo logré. Y ya toda tu vida dentro de la Orden de los Agustinos, donde has sido pues todo y de todo. Bueno, desde abajo hasta sí, la cúpula. Yo ingresé como seminarista todavía, hice los estudios de filosofía y de teología. El noviciado lo hice en el Escorial, teníamos ahí el noviciado en el monasterio del Escorial, y después de terminada la carrera eclesiástica fui destinado a nuestra casa de Salamanca, donde en la universidad hice la licencia en teología. Luego empecé estudios de pedagogía, pero me mandaron a estudiar a Roma Historia de la Iglesia, y esa ha sido después mi dedicación desde el punto de vista docente y de investigación. ¿Dónde estudiaste Historia de la Iglesia en Roma? En la Gregoriana. En la Gregoriana. Fuiste, ¿cómo le llamáis vosotros? Prior general, ¿no? Uh-huh. Durante 12 años. 12 años, del año 89 al 2001. 89 2001. Sí, anteriormente había estado vinculado también a tareas de gobierno, porque al terminar la historia de la Iglesia en Roma me nombraron secretario provincial y estuve ya como miembro del Consejo. Luego he sido otros 2 cuatrienios consejero provincial, después estuve de provincial antes de ser general y ya en el 89... prácticamente con todo el pontificado de Juan Pablo II. Pues prácticamente sí. 2001, 2005... Sí, sí. ¿Es difícil ser general de una orden con tanta historia, con tanta Las tareas de gobierno en la Iglesia yo creo que son complicadas siempre, para cualquier puesto de responsabilidad. Evidentemente, lo primero que produce es una sensación de cierta dificultad o desconcierto por no conocer muy bien la realidad de la orden. Yo había estudiado en un ambiente internacional, como era el de Roma. Eso me permitía conocer un poco a la orden, pero no con lo que luego llegué a poder conocer. Entonces sí que es complicado el poder moverse en una realidad que es muy plural, que tiene presencia de muchos países. Nuestra orden está presente en 48 o 49 países. Entonces el poder es más complicado que ser obispo, me imagino, ¿no? Porque al final el territorio es más pequeño. Yo admiro a los obispos porque creo que tienen un papel mucho más difícil y complicado. En nuestros modos de gobierno, una ventaja es la temporalidad. Entonces, bueno, pues se está una serie de años, se presta un servicio, pero después ya
terminado ese servicio, pues uno se reintegra en la vida normal, digamos. ¿Esa ayuda a no apegarse al poder? Supongo, porque me parece que sería un poco absurdo querer apegarse al poder cuando se sabe que son servicios temporales que te pide en un momento dado tu propia institución. Y volvéis en todas las órdenes religiosas, no solo en los agustinos, volvéis a la base, volvéis a ser frailes rasos, digamos. Sí, la orden es una fraternidad, entonces el punto de la fraternidad es fundamental, y además yo creo que es algo que la propia Iglesia ha valorado mucho. Uno de los documentos posconciliares de la vida fraterna en comunidad justamente valora mucho lo que ha significado como renovación conciliar la recuperación o el enfatizar la fraternidad. Entonces, en nuestro caso, una persona que ha estado desempeñando una función luego no tiene ningún tipo de privilegio, pasa a ser un hermano más. En otro tiempo, históricamente, sí que a veces conservaban algunos derechos particulares quienes habían tenido alguna responsabilidad, pero esto justamente el Concilio Vaticano II ha querido que este tema se desaparezca de algún modo, en una situación privilegiada. Entonces sí, se pasa a ser uno más. Yo terminé en Roma y he estado durante 9 años sin tener más responsabilidad que el estar en un equipo de formación en el Escorial o en un equipo de dirección en el Centro Universitario María Cristina. Hasta que te volvieron a elegir. Pero luego me volvieron a elegir provincial. Y como en nuestros sistemas la elección no es porque uno se candidate, sino porque te votan directamente, tenemos una votación en directo. Entonces las personas que tienen un determinado número de votos son candidatos. ¿Votación en directo a mano alzada? ¿Con papeleta? No, es con papeleta y en secreto además. O sea, es una cosa que se envía a la Secretaría Provincial, se hace un escrutinio y todas las personas que han sido designadas como posibles candidatos, si tienen un determinado porcentaje de votos, pasan a ser candidatos. Ahora eres provincial, vas a dejar de serlo porque cumples ya los 2 mandatos de 6 años, ¿no? Eso es. De 2 años. 2 años. Perdón, de 4 años los de provincial, en 2 veces. Entonces, estuve de provincial antes de ser general. Luego después, ahora cumplo 8 años de esta segunda elección, que son 2 mandatos máximo de 4 años y termino ahora, ya está elegido mi sucesor. ¿Sí? ¿Quién es? Se llama Carlos José Sánchez Díaz y él ha sido provincial antes que yo, de manera que en los años en que yo, cuando regresé de Roma, él fue nombrado provincial entonces. Él estuvo 8 años de provincial y ahora le hemos vuelto a reelegir. ¿Vive también en el Escorial? Vive en el Escorial, en el Centro Universitario María Cristina. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre que dejáis de ser provinciales para poder volver a ser elegidos otra vez? No, por lo menos un cuatrienio. Por lo menos un 4. Por lo menos un cuatrienio, porque tiene que ser otra persona elegida antes. ¿Cómo está la orden hoy, a nivel global? Hay una disminución numérica en algunas zonas, claramente. Yo creo que todo el mundo occidental, sobre todo pues Europa y Estados Unidos, ha sufrido todo un proceso evidente de secularismo o de secularización que ha afectado mucho a la vida religiosa. Quizás en otras épocas la vida religiosa sufría disminución por persecuciones o por supresiones. Hoy día me parece que los procesos son diferentes. No es tanto la actuación política la que hace que unos grupos disminuyan o sean suprimidos, sino que es también el propio ambiente cultural el que da lugar a que exista pues un menor testimonio de fe en la sociedad y sea más difícil el tema vocacional. Pasa a todas. Pasa a todas, yo creo. Mayoritariamente, hay algunas excepciones, pero yo creo que mayoritariamente sucede. Y para mí esto es un fenómeno pues que tiene una raíz cultural fuerte que arranca desde la Ilustración, desde una visión de la persona y de la sociedad que no es trascendente, donde por tanto una dimensión que esté por encima de las tejas de nuestra realidad concreta pues es poco asumida. Y eso ha hecho, yo creo, aparte de otros factores, luego de disminución de natalidad o de otra serie de factores también económicos, yo creo que eso ha producido una disminución numérica muy importante en la vida religiosa y sacerdotal en el mundo occidental. Pero hay en cambio otros lugares donde hay un crecimiento vocacional grande. O sucede, por ejemplo, en América Latina, en algunos países, sucede también en África o en Asia, donde pues probablemente
no solo la situación económica, sino también un poco la propia situación social y eclesial. Todavía la Iglesia tiene allí un impacto grande, tiene un reconocimiento que es un factor que, por ejemplo, en otros ámbitos pues parece como que se hubiera o disminuido o perdido, y hay muchísima posibilidad. ¿De reconocimiento social? Social, sí. Entonces, hoy por hoy todavía, por ejemplo, en América Latina, el ser sacerdote o ser religioso pues tiene, me parece, un reconocimiento social importante, porque el papel de la Iglesia es muy reconocido. O sea, la propia actitud de la Iglesia en esos ambientes ha favorecido el que todavía sea un foco de atracción y de respeto, ¿no? Hay quien dice que las vocaciones están en relación directa con el crecimiento económico. Es decir, cuanto más ricos son los países, menos vocaciones; cuanto más pobres, más vocaciones. ¿Eso responde a alguna...? Es una realidad en parte. Indudablemente el tema económico influye, pero yo creo que es más el tema cultural e ideológico el que está detrás. O sea, porque en el fondo una sociedad económicamente más desarrollada es una sociedad que en buena parte se pone de espaldas a una realidad trascendente. Entonces, la Iglesia, fuera de ese ámbito de también un reconocimiento de la propia limitación humana, pues hace que la Iglesia no tenga ese reconocimiento social. O sea, tú vas al fondo de la cuestión de... Yo creo que sí. O sea, a mí me parece que el mundo occidental, la cultura occidental ha evolucionado en una dirección que no va en la línea de la Iglesia, claramente. O sea, la propia Ilustración o los autores, los filósofos... ¿Es muy difícil revertir esa situación? ¿O cómo se hace para revertir? No es fácil, yo creo, porque lo que pasa es que tampoco se pueden hacer, digamos, profecías catastrofistas. En el capítulo general que yo fui elegido el año 89, recuerdo que el presidente del capítulo, que era un padre irlandés, en su discurso hizo un comentario que a mí me llamó mucho la atención, porque decía que si a un agustino del siglo XIX le hubieran preguntado cuál era el futuro de la orden, hubiera dicho que ninguno. Porque en ese momento todas las supresiones de vida religiosa que se habían producido en Europa a partir de la Revolución Francesa y de Napoleón, y luego después pues con todo el mundo liberal, con todas las supresiones que hubo, no solamente ya en Europa sino también en América Latina, pues habían llevado a la orden a una situación de prostración tremenda. Y sin embargo luego hubo un florecimiento muy grande de la orden. Y en mi opinión yo creo que fue también fruto de un desfondamiento que se produjo en la propia sociedad. Las dos guerras mundiales fueron una cosa espantosa, ¿no? Donde me parece que la humanidad de algún modo tocó fondo y como que necesitó recuperar valores para poder reemprender el camino. Y en esa recuperación me parece que la Iglesia ha tenido un papel muy importante, en esa recuperación de valores, como lo ha tenido también pues el propio Vaticano II. Pero la ola secularista, si se quiere, pues es difícil de frenar, evidentemente. O sea, que estáis llamados a ser algo así como, al menos en Occidente, como levadura en la masa, redimensionar las grandes estructuras históricas como una orden como la vuestra, y seguir caminando en eso, con esperanza, me imagino. Sí, por supuesto que sí. Ahora, algo de eso es un papel que le corresponde también a la Iglesia. O sea, no es solamente un problema de las órdenes religiosas. El propio Papa Benedicto XVI hablaba, pues que nos esperaba un futuro de minorías, de alguna manera, a los católicos. Y es cierto, o sea, la sensibilidad religiosa no es la misma en toda época. Hay momentos en los cuales parece que está más apagada, otros momentos en los cuales, en cambio, pues por una serie de circunstancias hay una revitalización espiritual. Y algo de eso lo ha conocido Europa. Ahora estamos en un momento de ola diferente, pero yo no me atrevería a profetizar que no vaya también una vuelta a la recuperación de determinados valores que en el fondo además son valores humanos. Porque la muerte de Dios que algunos predecían, tampoco se produjo. Es evidente que no se ha producido y yo creo que es evidente que no se producirá. Siempre habrá, por supuesto, personas que sean capaces de dar testimonio de que Dios vive, que Dios está presente, que Dios se ha hecho presente en medio de nosotros y que nos está ayudando a humanizarnos y nos ayuda también a caminar hacia un futuro, ¿no? Eso nos obliga a ser testigos creíbles,
Dar mucho testimonio, ¿no? Evidente. O sea, decía Pablo VI que el mundo necesita testigos más que predicadores simplemente de palabras, ¿no? Y claro, es solamente a través del testimonio es como realmente una persona puede ser convincente. De lo contrario, pues se queda un poco en palabras y no tiene mucha fuerza. Y eso pues es el modo también de conseguir evangelizar de alguna manera el mundo y evangelizar la cultura. También Pablo VI decía en Evangelii Nuntiandi que el gran drama de la Iglesia en nuestros días es el abismo creado entre la cultura y la fe. Entonces, reconquistar esos espacios, el evangelizar la cultura es algo verdaderamente complejo. Pero se hace quizás sobre todo a través de testigos, porque son los que acaban convenciendo de la veracidad de un mensaje. Es la forma también, no sé si la única, pero una de las principales de conectar con la gente joven. Sí, yo creo que también los jóvenes entienden mejor un lenguaje de coherencia que un lenguaje puramente intelectual, ¿no? ¿Seguís teniendo vocaciones en España? En España muy pocas, y eso que hemos tenido hasta hace poco, vocaciones. Ha habido un momento en el cual parecía que justamente nuestra orden tenía un grupo todavía significativo de vocaciones. Actualmente no. Ahora tenemos vocaciones en América Latina, tenemos muchas vocaciones en India, en Asia, en África. ¿Las dejáis allí o los...? Normalmente sí, algunas no. Por ejemplo, nosotros tenemos un vicariato en Panamá y los estudiantes de teología viven en el Escorial y forman parte o participan en un estudio teológico que tenemos conjunto 3 provincias de las 4 provincias que tiene la Orden en España. ¿Seguís teniendo 4 provincias en España? Tenemos todavía 4 provincias, pero estamos en un proceso de unión. O sea, en este momento nos hemos federado las 4 provincias y estamos caminando hacia la constitución de una provincia única. No porque el número lo exija en este momento todavía, porque aún somos en torno a 500 religiosos, las 4 provincias en España. Españoles, y esas 4 provincias tienen muchos grupos que dependen de las provincias españolas, de manera que en total con esos grupos de América o de Asia, pues formamos hasta cerca de 900 religiosos. No obstante, el grupo de España es un grupo que la edad media ha subido muchísimo y por tanto creemos que hay que producir una unión que nos ayude por una parte a revitalizarnos también desde un punto de vista espiritual, pero incluso pues a reorganizarnos para que nuestra herencia a la próxima generación pues sea asumible en el número de obras, en las responsabilidades que tengan que asumir, etcétera. La dinámica que están siguiendo todas las congregaciones, todas las órdenes, ¿no? Es algo ya que es difícil ya encontrar casi alguna que no esté en un proceso de reestructuración, precisamente para poder hacer frente a los retos de hoy. Y esa cuestión que dices de redimensionar las obras para que sea asumible para las nuevas generaciones, también en eso es evidente, Sí, ¿no? Es evidente. Por ejemplo, es claro que nuestras obras, por ejemplo, académicas. Nosotros en España pues tenemos un gran número de colegios. Entonces, cuando yo era estudiante en el Colegio de Madrid, yo solo tuve 2 profesores seglares, todos los demás eran religiosos. Hoy día es al revés. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es que nuestros centros pues sean centros eficaces para una formación humanística y científica y también para una formación humana y religiosa, pero naturalmente pues con el apoyo y con la ayuda de los seglares. No podemos... ¿Estáis interesando a los seglares por vuestro carisma para, por supuesto, para vivirlo de otra manera? Pero sí, no solamente nuestra orden, sino nosotros tenemos una federación de agustinos más general que integra a la Orden de San Agustín, a los agustinos recoletos, a las agustinas misioneras, a las misioneras recoletas, a las agustinas del Amparo. Somos un grupo, unos cuantos grupos que nos estamos integrados en una federación agustiniana española, se llama la FAE. Entonces, en ese contexto, pues una de las actividades principales que tenemos es lo que llamamos el aula agustiniana, que lleva ya funcionando 20 años y que es un encuentro anual
donde sobre todo los profesores nuevos acuden pues para poder conocer un poco la filosofía agustiniana, los valores que pretendemos transmitir, etcétera. Entonces ahí se juntan todos los años entre 400 o 500 profesores. El carisma agustiniano sigue dando razón de ser y estilo a la orden en este momento y a cualquier persona, incluso laica. Por supuesto, yo creo que sí. Nuestro carisma se inspira mucho en el propio San Agustín. San Agustín tiene una riqueza ideológica y religiosa extraordinaria. Entonces, mucho de lo que él mismo dijo conserva una gran actualidad, porque él hace teología y hace filosofía desde su propia experiencia personal. Y eso hace que yo creo que todos podamos de alguna manera sentirnos identificados con muchos de los valores que él propone. Incluso pues tiene obras que son de carácter pedagógico. Entonces, por ejemplo, el de Catequizandi Rudibus, el modo de catequizar a los ignorantes, o el de Maestro, de doctrina cristiana, son una serie de obras que transmiten valores concretos, y él mismo en su magisterio y en su experiencia docente, porque fue profesor, pues nos dice un poco cómo hay que actuar. Entonces, esos valores están muy enraizados en lo que es la naturaleza humana, y por eso sí que conservan, yo creo, una gran actualidad. Por ejemplo, el tema de la interioridad, el tema de la búsqueda de Dios desde una inquietud existencial, que él la manifiesta en la primera línea de las confesiones, de nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa sed de espiritualidad y de sentido para la propia vida, pues es algo que yo creo que está en toda persona, y toda persona de todos tiempos. Luego, una dimensión que en él es muy fuerte es la dimensión comunitaria. Le gustó estar con amigos desde muy joven, pero cuando luego se convierte, de modo inmediato va a poner en práctica proyectos que son proyectos de vida común. Lo hace primero, se reúnen cerca de Milán, pero luego ya deciden hacer una especie de fundación de comunidad en su propio pueblo, en Tagaste, que hoy es Argelia. Entonces allí establece una primera comunidad laica. Luego, cuando le hacen sacerdote, pide al obispo que le permita vivir con otras personas en un monasterio. Y cuando le hacen obispo, él mismo decide que los sacerdotes vivan con él. Entonces, esa dimensión comunitaria para él es muy fuerte. Y se inspira para ese proyecto en los Hechos de los Apóstoles, en la primera comunidad cristiana, que por otra parte, de algún modo, inspira toda vida religiosa. O sea, los discípulos tenían todo en común, se reunían para orar, tenían una sola alma y un solo corazón, etcétera. Algunos dicen que os ha transmitido una carga de pesimismo, o no, de San Agustín. No, yo creo que no, al menos no es la parte que nosotros miramos en San Agustín, porque él era, me parece, primero fue una figura desde el punto de vista intelectual, pero sobre todo es que es un gran pastor, es alguien que tiene un concepto muy fuerte del servicio a la Iglesia, y por eso asume también su episcopado. El Papa Benedicto, en una de las primeras catequesis que hizo cuando fue nombrado Papa, la dedicó a San Agustín, y hablaba en San Agustín de 3 conversiones. Una que es la conversión a Cristo, cuando él redescubre a Cristo, se convierte y se bautiza, es bautizado por San Ambrosio en Milán. Una segunda conversión es la conversión a ministerio. Cuando a él le piden un servicio la Iglesia, él lo asume. Y yo pienso que en esta conversión él se encuentra, el propio Papa Benedicto, como muy identificado, como su propia vida le ha tocado también discurrir un poco por esos caminos. Y la tercera la pone en las retractaciones. Agustín ya, cuando está en plena madurez, decide revisar todas sus obras para ver qué cosas puede seguir sosteniendo y cuáles en cambio debe corregir. Entonces, esa actitud de Agustín de servicio me parece que es una actitud de una enorme positividad, y que es un poco algo que en lo que también nosotros queremos imitar a San Agustín, como parte de su propio carisma, ¿no? Vida en comunidad, pero también luego servicio a la Iglesia. Han pasado muchos personajes por vuestra orden. ¿Empezáis a reivindicar de alguna manera a Lutero? Bueno, Lutero creó una situación muy complicada para la orden, evidentemente. Él pertenecía a una congregación de observancia
en la orden ha habido varias a lo largo de su historia, era la Congregación de Observancia de Sajonia, de la que era vicario general Johann von Staupitz. Entonces, esa era una congregación muy rígida en sus planteamientos. Cuando él rompe con la Iglesia, normalmente dentro de la orden hubo dos posturas. Por una parte hubo algunos sectores en el norte de Europa, Alemania y demás, que sufrieron mucho con el protestantismo y que hay incluso grupos enteros que se pasan al protestantismo, pero hay en cambio también una reacción muy fuerte por el lado contrario. Santo Tomás de Villanueva en sus obras cita cerca de 20 veces a Lutero y lo cita siempre de manera muy peyorativa. O sea, es un poco, de Santo Tomás, un poco, lo entiendo además en el contexto concreto. Lutero pues se rebela contra la Iglesia y al tiempo que Tomás de Villanueva justamente está entrando en la orden y que está comenzando a tener ya un ministerio. Entonces hay lógicamente una reacción grande contra Lutero. Eso es algo que me parece que se ha dado en toda la Iglesia también. O sea, el mundo católico evidentemente ha visto en Lutero pues alguien que ha creado una profunda división en la Iglesia, y eso es una realidad. Luego lo que pasa es que también la historiografía pues ha sido muy apologética por parte del mundo protestante y muy condenatoria por parte del mundo católico. Yo creo que hoy, pues dentro y como fruto también de una cierta sensibilidad ecuménica, hay un mayor acercamiento, un intento de comprensión de algunas de las posturas que pudo tener Lutero, sobre todo al principio. El Papa antes de que Francisco está dando pasos. Sí, y yo creo que es muy positivo, me parece, que los cristianos seamos capaces pues de valorar también los aspectos que pueda haber positivo en nuestra propia realidad. ¿Tú crees que la unión o la unidad, o eso que llama el Papa la unidad en la diversidad, se puede conseguir a medio plazo, a corto plazo? No, a corto plazo imposible. Aparte, por otra parte, yo creo que es que hay unas barreras dogmáticas que son insalvables. Podrá haber seguramente pues niveles de colaboración en muchos aspectos. Habrá pues elementos en que pueden acercarnos entre las diferentes confesiones, como ha ocurrido, por ejemplo, pues en la lectura del tema de la justificación, donde hoy hace una lectura ya como más asumible por ambas partes. Pero hay otros elementos que no. O sea, todo el tema de los sacramentos, por ejemplo, en Lutero no tiene nada que ver con el mundo católico. Hay una negatividad que eso yo creo que es insuperable, vamos, me parece. Lo que puede haber es puntos de contacto que nos permitan pues trabajar en algunos aspectos en comunión, pero otros muchos, desde el punto de vista sobre todo doctrinal, será muy complicado. Yo no lo veo, vemos que pueda darse. Desde tu atalaya de historiador de la Iglesia, con muchos libros escritos sobre la historia de la Iglesia, que conoces a la perfección, ¿cómo ves la situación actual de la institución? A mí me parece que este Papa ha traído una especie de aire fresco a la Iglesia. Bueno, en el fondo un poco estos últimos papas yo creo que han tenido una proyección social muy importante. En el caso concreto del Papa Francisco, que ha sido pues un hombre tan abierto a la realidad concreta de nuestros días, tan preocupado por temas que preocupan a tanta gente, me parece que ha significado el darle a la Iglesia un protagonismo social pues muy significativo. En ese sentido yo creo que la Iglesia, a pesar de los errores que se puedan querer ver en algunos miembros de la misma, sin embargo, me parece que es una institución que está aportando a la sociedad pues unos valores que la propia gente acaba por reconocer, ¿no? Entonces, yo creo que el papel de la Iglesia en este momento socialmente es de una extraordinaria importancia. Y por otro lado, su propia presentación en sociedad es hoy muy respetuosa, me parece. Respeta mucho a las realidades que son divergentes de sus propios criterios, y eso me parece que también es un motivo de prestigio para la propia Iglesia. La cohabitación, que no se sabía, que es inédita, está funcionando muy bien, además, entre los dos papas, el Papa emérito, por hablar así. Son dos grandes figuras, yo creo. El Papa Benedicto es una figura que yo espero que la historia le vaya a reconocer, porque era los escritos que tiene, la facilidad de comunicación
para las ideas complicadas, con qué sencillez las transmite y con qué lenguaje tan limpio, tan claro. Yo creo que ha sido, aparte de luego de una educación exquisita y que tiene una presentación él mismo pues de una gran sensibilidad, y está siendo tremendamente respetuoso con el Papa actual. O sea, es ejemplar, el saber retirarse con esa elegancia y no interferir en la vida del sucesor, cuando el sucesor tiene otro estilo, evidentemente, y que es un estilo perfectamente válido, uno y otro, dentro de la Iglesia. Yo admiro mucho, me parece, al Papa Benedicto por su respeto hacia el Papa Francisco, y al Papa Francisco por su afecto y por su cercanía también con el Papa Benedicto. ¿Hay peligro de cisma, como dicen algunos? ¿Hay peligro No. de que se quiera utilizar a un papa contra el otro? ¿O no lo ves? Eso quizás era uno de los temores que podían existir cuando se hablaba de la posible pues retirada de un papa. Sí que había voces en que decían, puede ser complicado porque si un papa se retira, puede tener siempre un grupo de seguidores que pretendan tenerle un poco como bandera frente a planteamientos que puedan ser diferentes en un sucesor. Porque evidentemente cada papa pues imprime su propio carácter en su ministerio. Eso era una realidad. Yo recuerdo habérselo oído a varias personas, incluso de prestigio, en época de Juan Pablo II, cuando se encontraba tan enfermo, pues había quien decía, no, es preferible que no se retire porque de lo contrario pues puede dar lugar a esta situación. Pero me parece que el ejemplo de Benedicto XVI y el Papa Francisco es un ejemplo magnífico para ver cómo es posible retirarse con una gran dignidad, con todo el respeto de la Iglesia y de la sociedad en general, sin crear división, porque este Papa Benedicto es que ha hecho todo lo posible por evitar protagonismos o evitar que se convierta en bandera de ningún grupo que pretenda ponerse en contra del Papa Francisco. ¿Tú crees que las reformas que está introduciendo el Papa Francisco pueden cuajar definitivamente? Es decir, esa reforma de la curia que está iniciada y que no termina de plasmarse, ¿esa en algún momento o es un proceso iniciado que tendrá que continuar? Los pasos en la Iglesia son siempre normalmente lentos porque suelen ser muy prudentes y avanzan poco a poco. Este Papa ha tenido, yo creo, el coraje y el valor de hacer un planteamiento de reforma. No es el primero, porque ya ha habido reformas de la curia en otras épocas. El propio Papa Pablo VI pues reformó también en el año 1967, reformó buena parte de la curia. Este Papa quizás va más en profundidad a su intento de reforma y ha tomado una decisión que a mí me pareció muy clarividente, que era el rodearse de un consejo de cardenales procedentes de diferentes realidades de la Iglesia para poder orientar un poco esa reforma, porque evidentemente una reforma que sea muy endógena, que nazca y crezca solo dentro de la curia, pues probablemente no toma en perspectiva para otras realidades de fuera. En cambio, el Papa Francisco ya desde el principio se rodeó de un consejo de cardenales que yo creo que son los que le están inspirando en buena parte movimientos o cambios en la reforma de la curia. Son cosas que no se pueden hacer de la noche a la mañana, pero evidentemente el cambio de personas en los lugares de responsabilidad y los propios planteamientos que vayan haciendo sí que irán dando, yo creo, fruto. ¿Qué va a quedar de irreversible en ese proceso de reformas? ¿O puede ser todo reversible? No lo sé, yo no soy profeta, soy historiador, yo miro para atrás más que para adelante, entonces me resulta un poco difícil saber qué cosas puedan permanecer y cuáles no. Me parece que hay valores en los planteamientos del Papa Francisco en cuanto a la cercanía con la sociedad y a los problemas de la gente, que eso me parece que marca un estilo que no digo que no estuviera presente en otros muchos lugares, porque pues una iglesia, por ejemplo, como la iglesia en América Latina, ha tenido una cercanía con los problemas de la gente y con la sociedad admirables en muchos aspectos. Yo creo que nos han enseñado, y en ese sentido él probablemente está trayendo también un poco parte de su experiencia pastoral de América, la está aportando para toda la iglesia. Yo creo que esos valores van a quedar para siempre. Como por ejemplo, pues hay valores procedentes de las conferencias episcopales de América Latina, como la opción por los pobres o la opción por los jóvenes. Esos hoy están asumidos en toda la Iglesia.
Y eso ha sido una aportación, creo, muy valiosa del episcopado latinoamericano, que no debemos olvidar ni menospreciar, ¿no? ¿Qué te ha parecido la última exhortación del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate? Yo creo que todos los documentos de este Papa pues son documentos que son cercanos a la sensibilidad de la gente y cercanos también a nuestras necesidades más inmediatas, y que nos ponen un poco el foco pues en problemas que quizás no se habían considerado suficientemente. En ese sentido yo creo que es una palabra que se acerca bien a la realidad de nuestros días. ¿Cómo ves a la Iglesia española actual? ¿Qué tendríamos que cambiar para recuperar cierta credibilidad social perdida, ¿no? Sinceramente, yo soy alguien que admira mucho a los obispos, lo siento, lo digo con toda sinceridad. Me parece que les toca desempeñar un papel extraordinariamente complejo en la sociedad contemporánea, porque su mensaje pues es un mensaje de trascendencia, pero es un mensaje de una gran profundidad humanística que no siempre es reconocida, porque hay cosas que la propia sociedad pues a veces no reconoce, o determinados ambientes de la sociedad. Entonces les toca desempeñar un papel de gran complejidad. Pero a mí me parece que la Conferencia Episcopal en este momento está actuando con una gran prudencia y con sabiduría también para evitar situaciones o crear situaciones inútiles de conflicto, ¿no? Acompañando un poco el paso de la sociedad, naturalmente diciendo su palabra, porque lo deben hacer como pastores, pero sin crear excesivas crispaciones o situaciones de ruptura o de dificultad. ¿Eres optimista entonces de cara al futuro de la fe en España, de la recuperación? Una cosa es el papel que desempeñen los obispos o los responsables, y otra cosa es luego el ritmo que lleve la sociedad. Entonces, el ritmo de la sociedad hoy lo veo más en esa otra línea de secularismo que ha introducido, pues como digo, en nuestro planteamiento actual, pues que tiene ya unas raíces filosóficas importantes y que no es fácil que dé marcha atrás una cosa de este tipo. Entonces, no es fácil, yo creo, que la Iglesia pueda recuperar un gran papel social en nuestra realidad contemporánea. Más bien, la vivencia religiosa pues será en buena parte una vivencia de minorías, o los que realmente vivan con una sensibilidad religiosa profunda. No creo que vayan a ser grandes mayorías en España. Pero si también se ve la Semana Santa, si hay una explosión de religiosidad popular en toda España, de norte a sur, si hay una cantera, si hay un vivero de gente joven que se acerca a las hermandades y a las cofradías, ¿estamos aprovechando realmente ese capital que todavía hay dentro de este marco? Es verdad que en algunos puede haber un acercamiento a ese tipo de realidades, pues un poco folclórico, un poco histórico, un poco también, si se quiere, hasta artístico. Es de una belleza plástica impresionante el tema de las procesiones de Semana Santa, pero yo personalmente estoy convencido de su valor religioso profundo, por esto de la religiosidad popular, y por lo que puedo conocer de algunas realidades de cofradías, por ejemplo en Málaga, que tenemos allí un colegio y una iglesia en el centro con vinculación muy estrecha con alguna cofradía. Yo sinceramente me quito el sombrero ante la religiosidad y a la fe de muchas de estas personas que participan en las cofradías. Es algo admirable. Es admirable, realmente son personas de una convicción profunda religiosa, y que además luego también tienen una proyección social grande. Y en esto yo creo que ha habido obispos en Andalucía que han entendido muy bien este fenómeno y que han conseguido que las cofradías tengan no solamente una manifestación pues artística, sino que sobre todo tengan una vivencia religiosa y que incluso tengan una proyección social. Y esto yo creo que lo mismo que se ha dado en Andalucía se ha dado también en otras partes en toda España. Entonces yo valoro mucho esa religiosidad popular, y yo creo que ha sido bueno esa recuperación del valor de la religiosidad popular que se ha dado mucho en otros continentes, pero también en España, porque evidentemente quien participa incluso en la emoción estética de una de estas realidades, al final acaba también calándole
pues una dimensión religiosa que le transforma. Claro. O sea, una persona que ante una procesión al final se derraman lágrimas no es nada indiferente. No es nada indiferente, algo le está tocando dentro. Claro. Entonces yo creo que ahí sí que entra pues esa inquietud existencial que todos llevamos y que en el fondo pues nos hace acercarnos a realidades que a lo mejor no comprendemos o que no las hacemos parte de nuestra vida de una manera intensa, pero que de alguna manera nos marcan. Y es verdad que también muchas de estas experiencias pues luego afloran más adelante con la madurez de la persona, con las responsabilidades de carácter familiar. Pues hay personas que en un momento dado han podido estar un poco alejadas de la Iglesia, le pasó a San Agustín también, pero que luego pues en todo un proceso personal se van acercando a una exigencia de espiritualidad que les acaba llevando a la fe y les acaba llevando a la práctica religiosa. Y esto es algo que se da en nuestros días. No es un fenómeno quizás muy generalizado, pero existe, ¿no? La infancia patria de la vida, si un niño se pone la caperucha, pues algo le queda, ¿no? Sí. Algo queda ahí, un sustrato que después me da la sensación de que se está aprovechando pastoralmente poco, de que se tendría que invertir más capital eclesial. Yo no conozco en profundidad, como digo, estos aspectos, pero sí que lo he podido ver en alguna cofradía. Citaba en Málaga, porque ahí es que he tenido contacto con algunas cofradías, y la verdad es que yo he quedado admirado de la religiosidad de estas personas, de su profunda fe y de cómo además viven religiosamente con mucha coherencia, e incluso pues que han dado también el paso a una responsabilidad social para ayuda a los pobres, etcétera. Hay una vertiente de obra social muy interesante también. Yo creo que sí. Terminamos con una referencia al Escorial, donde vives. Me imagino que has tenido contacto incluso últimamente con los Reyes, porque fue allí el funeral de Don Juan. Bueno, yo vivo en Madrid, pero de todas formas la provincia tiene una gran vinculación con el Escorial, porque nació en el entorno del Escorial. Los agustinos llevamos en el Escorial desde 1885. Ahí la Casa Real, entonces era la Intendencia de la Real Casa, nos encomendó el monasterio y el Colegio Alfonso XII, que ya había sido fundado en el año 1874. Nosotros después fundamos un centro universitario patrocinado por la Reina María Cristina, que es el Centro Escorial María Cristina. Entonces, el Escorial para nosotros, para mi provincia en concreto, ha significado mucho, porque la provincia fue fundada con agustinos que pertenecían a la provincia de Filipinas, pero que, habiendo crecido en número la provincia, querían volver un poco a las tradiciones de estudio, de investigación, de presencia en el mundo de la cultura. Entonces hubo un grupo bastante consistente dentro de la provincia de Filipinas que se hizo cargo del Escorial. La provincia de Filipinas lo hizo en 1885 y allí tuvo personas de mucho relieve desde el punto de vista intelectual. Entonces, hoy día el Escorial sigue teniendo, creo, una significación grande. Tenemos estudiantes de teología que residen allí. Hay una escolanía de niños cantores que lo están haciendo francamente bien. Creo que es una escolanía de una calidad artística, musical impresionante. Prueba de ello es que el año pasado estuvieron 3 veces en América, 2 en Estados Unidos y una en Panamá. Acaban de estar hace no mucho en Alemania, han estado en Rusia también cantando, que han tenido allí un concierto de gran éxito, y en el verano van a ir a China, donde también les han llamado para dar allí varios conciertos. Entonces esa es una presencia que a mí me parece no solamente ennoblece la liturgia, sino que es una presencia cultural importante. Esos niños reciben una educación en el Colegio Alfonso XII desde el punto de vista académico y desde el punto de vista musical y humano en el propio monasterio, que es donde viven. Entonces de ahí han salido incluso pues algunos jóvenes que se han dedicado luego profesionalmente a la música, empezando por el propio maestro de capilla, que es un agustino que fue escolano en su día y que es un buen maestro de órgano, magnífico, y se ha formado en España y en Italia, y él es el maestro de capilla. Entonces el Escorial efectivamente tiene mucha significación y tiene vinculación con la Casa Real. En este funeral por Don Juan yo estuve presente también. Y acompañé a los Reyes ya cuando estaban en el momento de despedirse, aparte de haberles saludado anteriormente. Nuestra relación con la Casa Real es a través del Patrimonio Nacional, que es la entidad responsable de los palacios
que tienen vinculación con la corona. Y puedo decir que tenemos una relación muy cordial y cercana, no tenemos problemas con el patrimonio, al revés. Yo creo que intentamos desempeñar con dignidad nuestro papel en el Escorial, y por parte del patrimonio recibimos apoyo para ello. Con aquella biblioteca que tenéis, que es una preciosidad, ¿no? Sí. Entre otras muchas cosas, pero la Biblioteca Real es una biblioteca histórica formidable, porque claro, ahí en eso somos muy deudores de Felipe II. Felipe II, que era un hombre de una gran cultura y que ha sido lamentablemente muy denigrado, pero que vale la pena recuperar porque ha tenido muchos aspectos muy positivos. Si se lee al padre Sigüenza, ayuda a recomponer un poco la imagen de Felipe II y a valorarle en sus justos términos también como católico. Entonces, Felipe II, una de sus inquietudes fue el crear una gran biblioteca, y mandó a sus embajadores que compraran manuscritos y libros que pudieran ser de interés para esa biblioteca. Entonces, tiene una riqueza de manuscritos formidable. ¿Son todos incunables? No, hay de todo. Hay de todo. Muchísimos impresos, ¿no? Sí. Los agustinos, ahí lo que hemos hecho ha sido los catálogos de todo el material que hay allí. Lo último ha sido de papeles de administración, incluso también, que son interesantes para conocer un poco cómo funcionaba el monasterio, ¿no? Y como digo, ahí ha habido personas de mucha valía que han llevado a cabo pues una tarea cultural muy importante, como la que lleva también actualmente el bibliotecario de la Biblioteca Real, que es un agustino, Padre José Luis del Valle. Pues creo que lleva la biblioteca con mucha dignidad y hace un servicio social muy importante. Entonces, como digo, Felipe II le preocupó eso, y le preocupó también que no se profanaran las reliquias. Estaba en pleno protestantismo, donde el tema de las reliquias estaba siendo muy denostado, y él pidió también a sus embajadores que se hicieran con reliquias, y por tanto hay un relicario increíble en el Escorial de reliquias que fueron llevadas ya en época de Felipe II. Luego después, pues él tuvo sus dificultades a veces con algunos papas, pero bueno, es curioso, Felipe II es contemporáneo de hasta 11 papas durante su reinado, y por tanto yo creo que sabía más que 11 papas. Hasta 11 papas. Por tanto, él sabía muy bien cómo manejar determinados ambientes, determinadas cosas, ¿no? Cuando también los papas pues tenían poder temporal y podía haber situaciones de conflicto entre los papas, como ocurrió con Carlos V o con Felipe II, pues que a veces los papas no daban apoyo a las potencias católicas, entre otras cosas porque España para los papas era un poco una amenaza, que le venía por el norte por Milán y por el sur por Sicilia y por Nápoles. Entonces era un poco temor a que sus estados pontificios también fueran un poco tocados con esa prepotencia española en esa época. El poder temporal. Como ven, se lo sabe todo, de historia de la Iglesia también, y además lo explica muy bien. Muchísimas gracias, Padre Orcasitas. Muchas gracias, José Manuel.